Entonces, claro, si homogeneizamos las políticas, nos estrellamos. Otro ejemplo. Una de las primeras escuelas bolivarianas se inauguró cuando Aristóbulo, por Fila de Mariche, por allá y fuimos, y la fanfarria, y el compartir, y todo esto. Entonces, 6 meses después vamos a la escuela. Claro, la escuela parecía que tuviera 100 años. Porque la escuela no era la comunidad, sino eso era del Estado. Pero como nadie se sentía parte del Estado, en el modelo rentista. Pero lo grave era que ahí las maestras tienen 3 hijos, 4 hijos, y sus niños podían desayunar y almorzar en esa escuela. Y se le da una merienda en la tarde, están todo el día. Entonces uno pensaba, bueno, esa maestra, si antes el 80% del salario era para la comida, bueno, ahora hace alrededor de 260 comidas que ella ya no paga, ni para ella ni para sus hijos, porque los chamos comen ahí en la escuela, ella come, desayuna y almuerza, quiere decir que tiene más dinero para hacer otras cosas. Uno pudiera pensar, bueno, ningún venezolano se puede morir sin ir a la Gran Sabana, a Quebrada Jaspe, desnudarse allá y ponerse en contacto con la naturaleza. Es un planteamiento ecológico aquí, desarrollado por el amigo Jorge. Cosas como esa. Pero, bueno, la niña y el niño están durmiendo en el mismo cuarto y bueno, la modernidad dice que hay un solo tipo de familia, el concepto básico, todo bajo un mismo techo, aunque en el mundo hoy hay 358 tipos de familias diferentes. Después les puedo explicar eso. Entonces, hay que hacer otro cuarto a la niña. Así, digo, puede hacer con el dinero otras cosas que le permitan transformar su criterio de vida, pero no. Está más endeudada, tiene más cachivache. O sea, fíjate bien, una política del Estado, bien pensada desde el escritorio, se estrella contra los imaginarios y las prácticas culturales. Juega más loto, más quino, más esto, más Betamax, más VHS, no sé qué. Betamax, se me cayó la cédula. No. Aquí, ¿cómo se llama? DVD. No. Yo ni televisión tengo. Pues. ¿Cómo? Blu-ray, imagínate. Pues. No. Oye, Juan Carlos, esto está... Estoy desconectado, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, fíjate bien. Pero la política, fíjate bien, nadie pensó en las prácticas culturales. Pero es del Estado. Claro, el Estado, la burocracia pensó, esto se financia, se ejecuta, Pero entonces, una política que está orientada acá a transformar las habitualidades, los hábitos, las rutinas de las prácticas cotidianas para hacer otra cosa, una mejor dieta, bueno, hay más obesidad porque hay más hamburguesa tipo McDonald's, etcétera, lo que sea, pues. Más problemas del corazón, entonces tú dices, bueno, hay que pensar la vida de una manera distinta. Entonces, la ecología tiene allí su gran tarea. La travesía de la educación en el marco de las llamadas ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias culturales, ha estado llena de diversas y complejas controversias en torno a su validez, confiabilidad y pertinencia, por un lado, y por otro, si con su empleo se hace ciencia o se trata más bien de relatos monográficos portados sobre eventos contextualmente delimitados en singulares condiciones de posibilidad de su ocurrencia sin ninguna pretensión predictiva ni legislativa universales. Las controversias son expresadas a partir del cuestionamiento al sentido de talidad de las ciencias sociales y sus prácticas socioculturales en los términos referidos por Sartre. El conocimiento dialéctico del hombre después de Hegel y Marx exige una nueva racionalidad. Al no querer construir esta racionalidad con la experiencia de Nuncio hoy en día, no se dice ni se escribe sobre nosotros y sobre nuestros semejantes, ni en el este ni en el oeste, ni siquiera una frase, ni siquiera una palabra que no sea un grosero error. La comunidad científica reitera periódicamente sus dudas y negaciones sobre los pensamientos fronterizos y o alternativos, entre ellos el de la perspectiva decolonial. Antes había rechazado los planteamientos de los estudios postcoloniales, son dos cosas distintas. Son recurrentes sus formulaciones críticas en torno a la naturaleza científica de la educación
desde el ámbito de las ciencias sociales y su presunta incapacidad predictiva, pero además emite dudas sobre la calidad de sus hallazgos, si ésta es o ha sido capaz de producir conocimiento científico expresado en un marco referencial nociológico que permite interpretar, comprender y explicar la naturaleza que define la esencia de los múltiples eventos abordados, hechos, fenómenos, experiencias análogas y repetibles en un sinnúmero de investigaciones que emergen en contextos históricos diferenciados más allá de toda focalidad reduccionista de la noción de estudio de caso, donde la materialidad epistémica y la condición dialéctica de la realidad encuentran dificultades para relacionar entre coyuntura y estructura las causalidades factoriales asociadas, entre otros, a los siguientes planteamientos: a la construcción sensorial y perceptiva del hecho educativo como tal, el sentido diacrónico y sincrónico de la materialidad histórica del Estado, al orden de la búsqueda en la noción de tiempo formulada por Brodel e Ilia Prigogine. Es lo que Ignacio Ellacuría llamaría el horizonte cognitivo de la noción de estructura. Ese proceder, Fernando González del Rey lo denomina abarcabilidad, haciendo una extrapolación que deriva de los aportes de la psicología a partir de los trabajos iniciados por William James, Sigmund Freud y más tarde por Carl Jung con su famosa tesis del inconsciente colectivo, fundado en la existencia de los arquetipos psicoculturales de los cuales se desprende, según el autor, valores universales asumidos contextualmente como pautas de conducta en todas las sociedades, reproduciendo consecuentemente en el contexto de lo real las relaciones intersubjetivas y las prácticas sociales a partir de cierta hegemonía ideológica, independientemente de la diversidad cultural. ¿Qué es lo que hace el Estado modernista entonces? Meter a todo el mundo por el aro. Si uno se desconecta del Estado, el Estado te mete por el carril. Bueno, lo que se decía esta mañana, y es parte de eso que se llamaba la democracia moderna, donde hay separación de poderes, pero eso es metafísico, eso es en nivel abstractivo. Pero en el ámbito de lo real, el Estado es uno solo y el aparato es uno solo. Si tú intentas salirte del carril, bueno, la policía va y te busca, épale. Acuérdate que el sentido de ciudadanía no viene de lo que es las condiciones naturales de la definición de persona, que es un concepto que no viene de la cultura judeocristiana. En la filosofía griega no hay la noción de persona. Entonces, en la modernidad necesita tener cédula de identidad, porque si no, eres no persona. O, fíjense bien, si lee la Constitución en los artículos referidos a la educación y a la cultura y en la ley orgánica, fíjate bien, habla de la educación, que es obligatoria. Pero si tú quieres dejar a una comunidad, dice, bueno, un grupo de niños, un grupo de padres, quiere un consejo comunal. No, nosotros vamos a hacer la educación de nuestros niños. El Estado va, ¿qué es eso? ¿Estás violando los derechos de los niños? ¿Qué van a decir? Bueno, ¿qué es lo que es obligatorio? ¿La escolaridad o la educación? Pero eso nos remite a pensar otra cosa, que estamos confundiendo conceptos, porque la educación es un factor estructurante de eso que llamamos sociedad. Pudiera no haber escuela, pero siempre va a haber educación. Son dos cosas distintas. La educación es la expresión institucional en las prácticas cotidianas de la estructuración ciudadana de unos criterios de identidad a partir de una noción de Estado. Claro, porque el objetivo de la educación básica, acuérdense, no es que el niño aprenda a leer y escribir, es que sea ciudadano. Lo que pasa es que para que sea ciudadano y hablar de valores y pueda leer una moraleja, tiene que saber leer y escribir, hombre. Pero son los medios. Pero en esos medios está la definición de qué se aprende, dónde, cómo se evalúa, los temas, los contenidos. Entonces, nosotros estamos generando un proceso para la emancipación, pero la estructura actual del Estado capitalista, rentista, que todavía no tenemos, nos tiene aprisionados. Cuando
se inició el programa, la misión Robinson, que era el proceso de alfabetización con los camaradas cubanos, Yo Sí Puedo, el método, etcétera, etcétera. Fíjate bien, cuando el presidente Chávez habló con Navarro, le dice, dame una propuesta para alfabetizar. Él tenía los números ya, Chávez, casi 3 millones de personas. Y después de 11 meses, dentro de la estructura formal del Estado, después de 11 meses hace una presentación, PowerPoint, láser y esto, bueno, y el ministerio y todos los burócratas y tal y qué sé yo, bueno, 5.400 al año podemos alfabetizar. Claro, el Estado, Chávez, ¿qué broma es esa? Entran 9.000, más a alfabetizar anualmente 5.500. Entonces se crea un organismo, una institución paralela que facilite, que no tenga los vicios hegemónicos de las estructuras del Estado. Y todas las complicidades internas de un Estado heredado. No sé si aquí alguno llegó a leer hace algunos años un artículo que escribí que se llama El paltó está ahí, que es una crítica a la administración pública. Uno va, por lo menos en Venezuela, tú llevas una cita a cualquier despacho, te atiende la secretaria, te una buena sonrisa, una buena presencia, quiere un cafecito, y claro, ella ve la puerta del licenciado y te dice, un momentico, el licenciado está ocupado, pero él llegó. Y pasa la hora y quiere otro cafecito, y qué pena con usted, él está retenido. Y te dice, el paltó está ahí, porque en la burocracia venezolana normalmente se pone el paltó detrás del escritorio, ahí en la silla. Y te dice el paltó, claro, el tipo no viene hace una semana, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con la relación mito-rito, saber hacer en la estructura del Estado, de la burocracia. Y como es una sociedad que se construyó a partir del rentismo y la complicidad, cuando ya falta, el jefe no le va a decir nada tampoco. Por favor, faltaba más. Entonces, eso ahoga, mata cualquier posibilidad, no cualquier iniciativa. Cuando tú tienes la iniciativa es porque ya está pensada. Cualquier posibilidad de pensar diferente dentro de esa estructura burocrática con la cual el nuevo presidente Chávez está luchando todos los días. La crítica, todos los días lo dice. Y este año lo ha repetido, bueno, pues hasta la saciedad. Yo creo que eso es importante. Entonces, desmontar eso no es una tarea fácil, pero una tarea que tiene que ver desde la propia sociedad. Se tiene que implosionar ese Estado para poder tener alternativa, una viabilidad distinta. Estos supuestos están en el centro de la controversia en torno a la epistemología que sustentan el tratado sobre la educación y sobre el mismo Estado. Y tienen sus antecedentes en los debates desarrollados en los años 30 en torno al llamado Círculo de Viena, cuando se establece como hegemonía ideológica del conocimiento el positivismo, el empirismo lógico, el método inductivo y la verificación. Ha sido un error frecuente en los investigadores autollamados cualitativistas sostener que las disputas entre los argumentos de esto y los adscritos a la formulación del referido grupo europeo datarían de la década de los años 70, años en los que se cobra vida, por lo menos en América Latina, la investigación militante, o una de las corrientes de la investigación militante. La hegemonía positivista de la visión científica del mundo buscaba, entre otros objetivos, establecer un lenguaje común en la ciencia, opuesto a cualquier noción metafísica del conocimiento. La separación entre Estado, nación e Iglesia a mediados del siglo XIX, así como una progresiva secularización de la sociedad, dio forma a una nueva filosofía de la ciencia, donde la teología y la metafísica tenían poca pertinencia en la emergente etología social, que acoplaba sus nuevas prácticas sociales al orden económico que hacía hegemonía el capitalismo, como expresión constitutiva de la modernidad colonialidad. El reduccionismo epistemológico era una tarea pendiente desde la disputa por el saber y el conocimiento en pleno siglo XIX, y ve en las concreciones metodológicas del Círculo de Viena su posicionamiento al institucionalizar como fuero doctrinario a la llamada comunidad científica.
expresada en las disputas que venían buscando legitimación de cientificidad entre los científicos de la época y sus diversas escolásticas modernistas. Una nueva forma de pensar y hacer el conocimiento en el seno de la modernidad colonialidad se imponía como hegemonía, la comunidad científica, con sus reglas, sus propios códigos, sus protocolos, sus programas de investigación, sus métodos y sus objetivos de estudio, además de contar con los criterios de verificación. En fin, tenían establecidos desde entonces los criterios hegemónicos de verdad y verdad científica. En la sociología y en su perspectiva positivista, el funcionalismo de Émile Durkheim concretó en las cosas la compleja ontología del hecho social, reduciendo la diversidad de las dinámicas socioculturales a la cuantificación estadística del dato. Toda acción social, todo hecho humano debería expresarse mediante la matematización sociológica del acontecimiento empírico. Las dinámicas socioculturales morían en las tablas de frecuencias relativas o frecuencias absolutas, daba igual. Anterior a estos aportes epistemológicos en la construcción sociológica, sentó las bases iniciales el propio Augusto Comte en su curso de filosofía positiva, donde sostiene que el modo de pensar determina las grandes etapas de la historia de la humanidad. La etapa final es la del positivismo universal y el resorte final del devenir es la crítica incesante del positivismo universal. Y más tarde, en su proceso de maduración, ejerce sobre la síntesis provisoria del fetichismo, la teología y la metafísica, decía Augusto Comte. Es importante esta deriva porque en el planteamiento positivista se adjetiva toda la controversia que nos mantuvo ocupados en el siglo XX y en lo que va de este, con relación a la cientificidad o no de los estudios sobre la educación en la perspectiva de las ciencias sociales y todas las múltiples expresiones que han venido teniendo lugar en la fragmentación disciplinar, sociología, historia social, antropología y cultural, antropología social y cultural, educación, lingüística, semiología, así como algunas ramas de la filosofía relacionadas fundamentalmente con el Estado, la ética, las creencias, los valores y la moral. Igual suerte transita por los investigadores que están asociados al pensamiento crítico, entre comillas. Sin entrar a desbrozar la naturaleza de los enunciados, podemos formular esta obvia pregunta: ¿crítico con relación a qué? Por un lado. Y por el otro, ¿cuál sería esa nueva racionalidad desde donde se hace la crítica que emerge conceptualmente diferente en lo ontológico, en las epistemologías, en los enunciados, en sus temas, en su contenido, en sus métodos y en sus objetos de estudio? ¿Es posible formular respuestas alternativas del Estado y la educación a las dos preguntas anteriores desde la racionalidad hegemónica de la modernidad? En definitiva, ¿cuál es el impensar de la teoría crítica con relación al conocimiento instituido como hegemonía? Sin adjetivar los anti o a los pro-marxistas y más allá de toda duda razonable, sin lugar a dudas, Karl Marx produjo un pensamiento alternativo en el siglo XIX. Desarrolló una teoría crítica fundada en la producción en general, a partir de la cual reflexionó críticamente todos los eventos estructurantes del orden social epocal. Creó el método, definió los atributos que constituyen su ontología, conceptualizó cada una de sus categorías de análisis y desarrolló la epistemología. Generó una estructura de enunciado, teoría, dando lugar a un sistema filosófico radicalmente opuesto al paradigma existente, el cual tiene expresiones materiales en eticidades y valores que hasta el presente tienen vigencia programática. Las críticas a las crisis financieras del capitalismo que hoy empobrece a muchos países y sus métodos de desarrollo no sustentables son realizadas precisamente y sin amargura religiosa desde toda crítica marxista. Los capitalistas utilizan hoy a ciertos enunciados, ciertas construcciones marxistas para hacer la crisis. Bueno, ahí está la jefe de Cámara diciéndole al Estado venezolano, por favor, eso de el libre mercado con Mercosur no, la cosa no es así, vamos piano. Claro, tiene un mercado cautivo aquí, especulativo. En el ámbito de la educación, el positivismo subsume los imaginarios, la construcción de subjetividades, la mentalidad, los sistemas simbólicos asociados a la producción de conocimiento, a toda observación directa sobre la realidad, donde la unidad de análisis es el dato, bajo la premisa de la construcción de leyes,
teorías generalizadoras aplicables a todos los escenarios, contextos geohistóricos allende a la ideación teórica, teoría praxis, que la colonialidad cree exportable y transferible a realidades estructural y culturalmente diferenciadas. El positivismo no hace otra cosa que materializar la dicotomía que en otra época expresara René Descartes con su cogito ergo sum. El divorcio entre la ciencia y la filosofía puede apreciarse a propósito de tres contrastes diferentes. Primero, en la irreconciliación entre el criterio de verdad que sustentó la nueva ciencia de Galileo y Newton, que nace hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. A propósito de la matematización del conocimiento de la naturaleza y el criterio que sostiene la filosofía. Segundo, en el anhelo por parte de la ciencia en pos de su demarcación epistemológica, contrastándose y diferenciándose respecto de las demás formas de saber, no son precisamente ciencia. Y en tercer lugar, en la expulsión del hombre respecto al sistema de la naturaleza, que dibuja la mecánica clásica. El rompimiento de la cadena que conecta la ciencia con la filosofía surgió del hecho de que el criterio para la aceptación de un principio no era el mismo en ambas partes. En la ciencia utilizamos el criterio de la verdad, donde podemos derivar de estas leyes, hechos que estén de acuerdo con la experiencia, mientras que en el criterio filosófico de la verdad, una hipótesis se considera válida cuando se la puede deducir de principios evidentes de suyo, claro, inteligible. Bueno, eso hizo en la patrística los padres, lo que se llaman los padres fundadores de la Iglesia, del dogmatismo, San Agustín por un lado y el otro Santo Tomás, para crear el dogma y darle la dimensión política a la institución Iglesia Católica, que ante todo es una institución política. Esta es la fuente del sentido principal de la reflexión que portamos en este ensayo y que da pie para asumir algunas interrogantes relacionadas con la historia de las escuelas críticas eurocéntricas, consolidadas bajo la racionalidad existente desde donde formulan sus críticas al conocimiento instituido en las ciencias sociales como verdad, expuesta inicialmente en la reunión del grupo Modernidad, Colonialidad en la Universidad de Duke en el año 2004. La teoría crítica, se pregunta, fraguada en la Europa de la Escuela de Frankfurt en las 3 primeras décadas del siglo pasado, dan cuenta hoy de nuestra ruptura epistemológica con el relato modernista eurocéntrico. Es más, podemos decir, esa escuela crítica de Frankfurt explica hoy la naturaleza de la crisis que está viviendo Europa. Si es cierto que hay una crisis, primero hay que ver si hay crisis, o, ¿por qué digo? Guardando la distancia, en la época, los camaradas pueden mejor explicar eso aquí, aunque no son de la Guerra Civil Española, pero se han estudiado bastante el famoso dicho Franco dando pan blanco. Se decía en la época, eso está en el libro de Julián María, Ser español, la vida cotidiana en la Guerra Civil Española. Entonces, muchos articulistas, muchos ensayistas dicen que todavía no hay crisis. La gente está comiendo todos los días, la mayoría de la gente. Se pudiera ser una postura, pero la postura es, bueno, cuando sacan a la gente de su casa porque tiene la mora, y váyase al estacionamiento, como la pregunta que yo le hacía a Grofogel cuando hicimos el seminario aquí, Colonialidad y Marxismo, hace 2 años. En el Alba, ahí en la cena, le preguntaba, bueno, ¿y cómo es eso que 3,5 millones en la época están fuera de su casa? No hay una ley familia. Me decía, que no sea pendejo. Eso es aquí en Venezuela, no hay una ley familia, no sé qué, que van. No. 2 meses mora y chao, váyase al dormir estacionamiento. Tenga un hijo, tenga 7, tenga 8. Ahorita hay 5,5 millones de viviendas en los Estados Unidos solas. Y dicen que ya están saliendo de la crisis. Supongo que se estarán cambiando las viviendas en ese sentido. Los aportes son de suma importancia, ya concluyo, para darle paso a un espacio y aprovechen que está aquí Juan Carlos y el amigo Jorge para hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Los aportes son de suma importancia al momento de analizar la travesía de la teoría del conocimiento desde que fue acuñada la frase a mediados del siglo XIX, por Schelerman, cuyas clases sobre dialéctica, impartidas desde 1811 y publicadas en 1939, representan el primer intento neocantiano de una teoría del conocimiento fundada
tanto sobre el pensamiento puro como sobre la percepción sensible. Crítica de la razón pura, por ejemplo, ahí está. Este hecho importante por su trascendencia no es tocado por la casi totalidad de los manuales de investigación latinoamericanos, ni siquiera por aquellos que intentan hacer reconstrucciones historiográficas de sus orígenes. No pocos apóstoles del paradigma cualitativo omiten la emergencia del referido hecho y su contexto de construcción. Tan importante es el conocimiento, la teoría del conocimiento, tan importante es el acontecimiento de la teoría del conocimiento, que está asociada además al nacimiento de las llamadas ciencias sociales. Esta tendencia tiene repercusión en el propio Foucault, cuando dice: desde hace décadas la atención de los historiadores se ha fijado preferentemente en los largos periodos, como si por debajo de las peripecias políticas y sus episodios se propusieran sacar a la luz los desequilibrios estatales y difíciles de alterar, los procesos irreversibles, las regulaciones constantes, los fenómenos tendenciales que culminan y se invierten tras las continuidades seculares, los movimientos de la acumulación y la saturación lenta, los grandes inmóviles y muchos de los mundos que el entrecruzamiento de los relatos tradicionales había descubierto en una espesa capa de acontecimiento. Lo que hoy se ha convenido en llamar ciencias sociales existe desde el nacimiento de la propia filosofía griega. La esencia fundante del pensar entonces estaba referido a la naturaleza, principalmente dos dimensiones esenciales, y es lo que la reflexión de Foucault expresa desde el contexto de otra época, sin desvirtuar su esencia. La naturaleza como soporte de la vida, toda la vida es el ámbito de lo real, donde suceden las cosas, los eventos, los acontecimientos, los hechos para formar la realidad, los imaginarios. La naturaleza, y dos, la naturaleza como pensamiento y cómo éste se desarrolla observando la realidad donde los otros hacen las cosas. Este proceder, Hegel lo llamó método dialéctico o naturaleza dialéctica de la realidad, a sostener las contrariedades que convergen en la unidad del absoluto. Fíjense bien, todo lo que suponga pensar en América Latina el Estado y las estructuras educativas que a partir del siglo XIX se fueron haciendo realidad para consolidar ese proyecto que a partir de lo que se llamó guerra de independencia en algunos estados, en otros guerras civiles, exceptuando Colombia y Brasil. En Brasil no hubo una guerra como la conocemos y le hemos llamado guerra de independencia, aunque Laureano Vallenilla Lanz, en Cesarismo Democrático, la denomina, su tesis es que fue una guerra civil. Aquí hubo una pelea entre hermanos, pues, en ese sentido, pero hubo una guerra por la ruptura con una metrópoli, de eso no hay la menor duda. Pero en Colombia tampoco hubo una guerra, tal y cual de independencia, aunque fue parte de del proyecto bolivariano como Gran Colombia. Las mismas clases coloniales que gobernaron en la época son las que hoy están gobernando. Y no nos equivoquemos con eso de los programas de integración. Por eso es muy bueno el ejemplo con las dos lecturas que hizo esta mañana el amigo Monedero con relación a la democracia, el concepto de Chávez y el concepto uribista sobre el mismo parecer. Entonces, yo sí creo que está abierta las posibilidades de pensar primero todo lo que tenga que ver con el lenguaje, con la nomenclatura de los términos que utilizamos para referirnos a eso que llamamos educación comparada. Primero, ¿cuáles son los factores, las bases fundantes de la comparación? Esta mañana Juan Carlos anunciaba algunos criterios que más bien están referidos al ámbito ontológico, que son importantes, retomado por Jorge, yo expuse algunos, para ver desde dónde estamos fundando. O sea, cambiamos los paradigmas y cambiamos la forma de pensarnos desde esta época, en ese sentido, en perspectiva histórica. Entonces, ¿cuáles son los epistemas? ¿Cuál es nuestra epistemología? ¿Cuáles son las categorías a partir del cual vamos a construir esos relatos, esas comparaciones, esas teorizaciones que tienen que ver con la educación? Por ejemplo, le voy a poner una cosa que siempre me ha llamado la atención. En América Latina, pero muy especialmente el caso venezolano, fíjense bien, la sociedad venezolana le porta a la educación
un gran valor. Porque ve que una persona aquí estudió aquí y allá y wow, llega a la ciudad y ya tiene su lápiz aquí en el bolsillo, que es una distinción de clase. Eso no ha cambiado mucho. A lo mejor no tiene el lápiz aquí, pero tiene el titulito aquí, colgadito allá. Pero he visto que la educación generó un proceso de movilidad geográfica. No sé si social, pero geográfica en todo caso. Pero ese valor que la sociedad le porta a la educación, un poco promovido desde el Estado, no se refleja en la concreción material de la unidad donde se realiza el hecho educativo, institucionalizado, que son las escuelas, o los liceos, o las universidades. Entonces, tú tienes una creencia en lo metafísico, en lo imaginario, en la cultura, pero en las prácticas tú tienes una descreencia. Los padres mandan a los chamos a la escuela, que se han convertido en estacionamiento. Los chamos llegan ahí, pasan su hora y a veces llegan golpeaditos, un rasguño aquí, un rasguño allá. Pero si falta la maestra o el maestro, que el niño la mamá le pregunta, ¿por qué estás aquí? Bueno, el maestro no vino. Se suele decir los padres, bueno. Pero rara vez se engorila y le va a reclamar al Estado la presencia. Pero si es una escuela que tiene la gestión privada, es el mismo maestro, se que da clase en la mañana en una escuela municipal o estatal o nacional, que falta, es reposero en la mañana, pero en la tarde es un fiel cumplidor, o viceversa. Entonces, ¿cómo suceden esas cosas? Porque tampoco es creíble eso que en las escuelas de gestión privada se da mejor educación que en las escuelas oficiales. No. Pudiera ser que se den más días de clase, pero no mejor educación. No con eso. Entonces, eso es para debatir. Pero eso tiene que ver con el rol del Estado, con la centralidad, la descentralidad, que es pertinente, que tiene que hacer el Estado en educación, que tienen que hacer las regiones, que tienen que hacer las comunas, los consejos comunales, etcétera, la familia, las localidades. La secretaria 3 de Macuro la tiene que incorporar el ministro, la ministra de Educación, si ni siquiera la va a conocer. No solo por geografía, o sí por geografía, para allá Macuro tiene que salir en lancha de Huiria para allá. Es decir, ¿cómo pensamos la educación de otra manera? Significa desmontar los fundamentos sobre los cuales hemos instituido un saber que hoy nos permite interpretar esto que llamamos crisis de la educación y del Estado. Y que eso que hemos llamado sistema educativo nunca, y asumo la responsabilidad, ha existido. Pero nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad. Porque la misma noción de sistema no cuadra con eso. Entonces tiene que tener otro nombre. Bueno, vamos a ver cuál es. Yo creo que es una estructura, lo podemos debatir. Vamos a tener bastante tiempo para ello. Buenas tardes, doctor.